Hola, te doy la bienvenida a este video, a este canal. Yo soy Tavo. ¿Cómo estás? Yo espero que estés muy bien. Yo tengo mucho calor. Estoy harto de esta ola de calor que está azotando México. Estoy harto. Anyways, les vengo a platicar de una de mis más recientes lecturas que tuve. Fue durante el mes de abril que tuve esta lectura. Este libro llegó a mí gracias a Matos, de A Matos le gusta leer y pintar. Como la mayoría de este estante de por aquí, llegaron a mí gracias a Matos. Entonces este libro no es la excepción. Y pues viene como con doble recomendación, ¿no? Con la recomendación, el sello de garantía de Matitos. Y aparte con el sello de garantía de Úrsula K. Le Guin. Claro que sí, porque en este canal amamos a Úrsula K. Le Guin. Y pues sí, les estoy hablando del libro Kalpa Imperial de Angélica Gorodischer, autora argentina. En cuanto Matos soltó ese dato de que este libro tal y fue traducido al inglés por Úrsula, fue como de ¿qué? Me interesa. Inmediatamente fue como de agregar al TBR. Voy a estar volteando un poco aquí abajo porque tengo mis notas, claro que sí. Entonces ahí dispensen, ahí disculpen si me ven volteando hacia abajo, haciendo trampa con el apuntador, pero ajá. Les voy a platicar un poquito de Angélica Gorodischer, un poquito de contexto de la autora. Angélica Beatriz de Rosario Arcalde Gorodischer nació el 28 de julio de 1928 en Buenos Aires, Argentina. Y después se mudan sus padres a la ciudad de Rosario, que es la ciudad donde vivió la mayor parte de su vida y ciudad donde falleció a la edad de 93 años el 5 de febrero de 2022. Hace muy poquito que se nos fue esta reina. Y entre su diversa obra de cuentos y novelas publicadas destacan aquellas del género de ciencia ficción y fantasía o relato fantástico, siendo Kalpa Imperial justamente uno de sus trabajos más reconocidos o por el que más se le reconoce a la autora, y el cual fue traducido al inglés por la mismísima Úrsula K. Le Guin, como ya les había comentado al inicio de este video. Y eso fue lo que me impulsó, lo que me dio el último empujón a querer leer este libro. Esta historia, esta novela, surge del deseo de la autora, de Angélica, por crear la versión occidental de Las Mil y Una Noches. Y al final se vuelve un retrato de su realidad, porque ahorita van a ver los tiempos en que fue publicado y los tiempos en los que fue escrito el libro o en los que surgió esta obra. Van a ver que es un reflejo de su tiempo. Esta obra fue publicada originalmente en 2 volúmenes. El primer volumen en 1983, grábense esta fecha, y el segundo volumen en 1984. Esto por el temor de la editorial, más que nada, como de no querer hacer el gasto, la inversión de publicar toda la obra completa, y más bien como que ver si pegaba primero una mitad y ya después ver si publicaban el segundo volumen. Y esta Angélica Gorodischer fue galardonada por esta obra con el premio Gigamesh en 1986 por el relato acerca de las ciudades que crecen descontroladamente, un relato muy bueno. Y después en 1991 vuelve a ganar el premio Gigamesh por el relato El retrato de la reina y Así es el sur o Acerca del sur, que también son relatos muy, muy buenos. Son de mis favoritos que recuerdo del libro. Y así como un breve resumen o sinopsis del libro, es un compendio de 11 cuentos, 11 relatos que te narran una crónica de un imperio que existe, que no se sabe si se desarrolla en nuestro mundo, en nuestro universo, o es un universo paralelo, en otro planeta. No se sabe, y eso es lo maravilloso. Y a través de estos 11 relatos que están ubicados en diferentes espacio-tiempos de este imperio, te van narrando diferentes etapas, procesos, eventos políticos, sucesos, buenos emperadores, malos emperadores, buenas emperatrices, malas emperatrices, prosperidad, guerra, de todo. De todo te narran en estos 11 relatos, y que de alguna forma todos estos relatos son independientes por sí, pero se interconectan, ¿no? Porque todos hablan de este mismo imperio, este gran imperio que existe y que hay. Y una de las cosas que me gustaron mucho de este libro es que me parece genial cómo Angélica Gorodischer usa la incertidumbre
para construir la esencia de estos relatos, porque justo como les decía, ocurren en diferentes periodos de tiempo de este imperio. De hecho, creo que el término kalpa es un término para, así como lustro, sexenio, década, siglo, tal. Kalpa es una medida de tiempo muy grande, creo que son 4000 años o algo así. Si no, aquí en la postproducción dejaré el significado de kalpa, que según yo, eso significa kalpa, como un periodo de tiempo de 4000 años o algo así, una cantidad de tiempo muy grande. Entonces, en esos 4000, 5000 años, I don't know, pudieron haber ocurrido un montón de cosas, que son estos 11 relatos, y no sabes en qué periodo se desarrollan o en qué cronología, en qué orden. Y esa incertidumbre me parece genial, porque bien se pueden sentir como relatos que ocurrieron en un presente que se siente como nuestro pasado. O sea, pareciera algún relato de un imperio maya, egipcio, indio, el imperio que tú quieras, romano, porque es muy arquetípico en ese sentido. O sea, como todas estas características que conforman a un imperio, a un gran reino, se pueden sentir como un pasado, muy pasado, o bien pueden desarrollarse en un futuro tan lejano que se siente viejo y olvidado en nuestro presente. You know what I mean? Entonces, eso me pareció genialísimo de esta historia, de que no sabes dónde estás, en qué momento del tiempo estás, y eso me pareció genial. Y bueno, sobre la traducción de Úrsula al inglés de este texto, ocurre 20 años después de la publicación original de Kalpa Imperial. En 2003 se publica la traducción al inglés por Diosita Úrsula. Y esto surge porque, bueno, para empezar, estas dos diosas reinas de la sci-fi ya se conocieron en 1988, cuando Angélica Grodischer formaba parte del programa de estudios internacionales de letras o de escritores en la Universidad de Iowa. Y fue como que dijo, pues por aquí anda Úrsula, la quiero conocer, vamos a tomarnos un cafecito de chavas, de amigas, y pues así se conocieron. Y ya de ahí su relación fue a través de cartas, y así como que muy bonito todo. Y me parece fabuloso que estas dos reinas hayan coincidido y que se hayan conocido, ¿no? Entonces Úrsula le dice a Angélica que está interesada en traducir algunos relatos de este texto de Kalpa Imperial, y pues al final se tradujo todo al inglés, y esto le generó un reconocimiento a Angélica, ¿no? Entre los escritores, o entre, no sé, la crítica o lectores de ciencia ficción en Estados Unidos o en Reino Unido, en el campo anglosajón de la literatura, vaya. Entonces me parece muy fabuloso que exista esta conexión y esta amistad entre estas dos mujeres, porque al terminar, o bueno, mientras leía Kalpa Imperial, sí pude notar ciertos toques Úrsula K. Le Guinescos, si eso tiene sentido. Si han leído a Úrsula K. Le Guin, o bueno, con cualquier autor que tiene muchas obras publicadas, no sé, Stephen King, H.P. Lovecraft, gente que tiene mucho cuento, mucha obra, basta. Y tú como entusiasta de este autora, ya identificas que tiene un estilo, ¿no? Y que dices, esto es muy Stephen King, o esto es muy Úrsula K. Le Guin, o esto es muy Frank Herbert, o tal. Sí puede notar que esta obra compartía muchas características y toques del estilo de Úrsula K. Le Guin, pero claro, tiene la propia esencia de Angélica Grodischer, que es la primera obra que leo de ella. No he leído más obras de ella, entonces no podría decir si se siente como una obra de Angélica Grodischer, pero al menos para mí sí se sintió como un relato, un cuento que pudo haber escrito Úrsula K. Le Guin. Entonces no imagino qué sintió Úrsula cuando leyó estos cuentos y que se viera reflejada ella ahí, como de yo pude haber escrito esto, o de ¿por qué no se me ocurrió esto? Esta mujer está también muy inteligente, me interesa su cerebro, su mente, quiero conocerla. Me parece muy fabuloso que eso, en mi mente, eso ocurrió, esa reacción en Úrsula de verse reflejada ahí en estos relatos de Kalpa Imperial por una autora latinoamericana que creció y se desarrolló en otro contexto diferente al de ella.
me parece fabuloso. Justamente una de las cualidades que destaca o rescata Úrsula mientras realizaba esta traducción y leía estos textos de Angélica es, digamos, esta sutileza con la que Angélica crea un reflejo de su realidad y de su contexto político. Porque, si recuerdan, este libro fue publicado en 2 volúmenes, el primero en 1983. Y justamente en ese año termina la dictadura argentina, que comenzó en 1974, si no mal recuerdo, y duró hasta 1983, este golpe de Estado. Y en la época, digamos, la ciencia ficción, y aún todavía, creo que todavía en tiempos actuales, la ciencia ficción y el relato fantástico están un poquito infravalorados y no se consideran géneros serios, whatever that means. Entonces me parece muy mágico que Angélica Gorodischer haya dicho: voy a exhibirlos, voy a exhibir qué está ocurriendo aquí en Argentina a través de este cuento fantástico y ficcionesco, you know? Y justo a través de estos 11 relatos, Angélica relata como todas estas posibles futuros o posibles situaciones donde el poder se corrompe, o al menos las personas con poder se corrompen, y cómo termina en situaciones muy malas, como lo que ocurrió en Argentina. Y eso me parece fabuloso, que la sci-fi siempre ha sido como un género rebelde en ese sentido, y que refleje de una forma tan inteligente, bueno, que los escritores de la sci-fi reflejen su contexto actual en el que escriben esa obra, me parece fabuloso. Y justamente creo que todo lo que ocurrió durante este periodo de dictadura en Argentina se contrapone con el inicio de Calpa Imperial, ¿no? Y me parece muy, muy bello porque, pues, durante esta situación complicada, esta dictadura, pues hubo de todo, ¿no? Muertes, desapariciones, uso de violencia indiscriminada, terrorismo político, torturas, persecución de gente, cosas muy turbias, right? Muy feas. Y justamente les voy a leer un poquito de cómo inicia el primer relato de Calpa Imperial. Dijo el narrador: ahora que soplan buenos vientos, ahora que se han terminado los días de incertidumbre y las noches de terror, ahora que no hay delaciones ni persecuciones ni ejecuciones secretas, ahora que el capricho y la locura han desaparecido del corazón del imperio, ahora que no vivimos nosotros y nuestros hijos sujetos a la ceguera del poder, ahora que un hombre justo se sienta en el trono de oro y las gentes se asoman tranquilamente a las puertas de sus casas para ver si hace buen tiempo y se dedican a sus asuntos y planean sus vacaciones, y los niños van a la escuela y los actores recitan con el corazón puesto en lo que dicen, y las muchachas se enamoran y los viejos mueren en sus camas y los poetas cantan y los joyeros pesan el oro detrás de sus vidrieras pequeñas y los jardineros riegan los parques y los jóvenes discuten y los posaderos le echan agua al vino y los maestros enseñan lo que saben y los contadores de cuentos contamos viejas historias y los archivistas archivan y los pescadores pescan y cada uno de nosotros puede decidir según sus virtudes y sus defectos lo que ha de hacer de su vida. Ahora cualquiera puede entrar en el palacio del emperador por necesidad o por curiosidad. Así inicia el primer relato de Calpa Imperial. Creo que eso es lo bonito de la ciencia ficción y del relato fantástico, que le permitieran a Angélica Gorodischer sobrevivir y sobrellevar estos tiempos tan oscuros y de alguna forma disfrazar su realidad y compartirla con el mundo sin ser censurada ni perseguida o cosas peores. Ella logró como esquivar ahí el sistema. Y pues nada, eso es todo lo que les puedo platicar, comentar sobre Calpa Imperial. Yo les invito a que lean a Angélica Gorodischer, que lean a Úrsula K. Le Guin, que lean ciencia ficción, que lean relato fantástico, que lean lo que quieran, pero que siempre encuentren como cositas, detalles que los entusiasmen y que les gusten
y que les hagan cuestionarse cosas y lean autores que cuestionen cosas también. Y pues ya, bye.